La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Siempre le he dicho y le digo a ustedes, pero por eso digo, es que tenemos que hacer un esfuerzo mayor a Carigua por cambiar el sistema. ¿Ve? Una de las estrategias del capitalismo fue, minimizar a la clase obrera, destruirla como clase, pues, incluso culturalmente, que es la destrucción más terrible que puede ocurrir. Poner a los trabajadores a defender al capitalismo, imagínate tú eso. ¿Ve? Y entonces muchos sindicatos terminaron siendo peseteros, peleando a ver quién consigue más plata. ¿Ve? Y a veces chantajeando. Y entonces si no consiguen o no conseguían lo que aspiraban, cerraban la fábrica o se aboteaban. Eso no debe ocurrir aquí, pero más nunca. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.blogspot.com, más que una página, una escuela de cuadros con nuestros programas allí archivados, en asociación con trincheraderosas.blogspot.com. Lo que no está aquí está allá. Retransmiten las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catábere, y en Anzoátegui, en el municipio Freites, en Cantaura, la emisora Chamariapa 92.9, sigue dura ahí. El teléfono para recibir sus mensajes, el 0416-626-3300, y en Twitter pueden seguir en @elaradoyelmar y en @ungranoDeMaíz. También aún vive ese blog, ungranoDeMaíz.blogspot. Es un archivo histórico. Sí, ahí van investigadores, estudiantes, amas de casa. 1 millón de visitas tiene ese blog, impresionante. 1 millón y picote. Para un blog que solo publicaba un texto diario. Y que desde hace 2 años no publica nada. Y que el último es una opción, es callar. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿qué tienen por ahí? Una ¿Sacudo? columna que ¿Tienes un mensaje por ahí? Ah, sí. Léalo. Dice, sobre Grecia y Venezuela. Si se le hacen concesiones al capitalismo, que es insaciable, pedirá hasta la última gota. Él no negocia, se impone. Tsipras solo busca solucionar la crisis del capitalismo en Grecia, que es la crisis del capitalismo en toda Europa. Trata de sobrevivir dentro de él y de la zona euro. Le pidieron cambiar al ministro de Economía y lo entregó. Si aquí continuamos con ese pragmatismo que en Tsipras se explica, pues él nunca ha hablado del socialismo, no quedará espacio ni oportunidad para la rectificación. ¿Quién es? Próspero Zamora. De Próspero. Es Qué bueno. coproductor de este programa. Yo le agregaría que no solo se trata de la crisis del capitalismo, lo que estamos asistiendo, para mí lo más dramático, es que estamos asistiendo a la crisis revolucionaria, a la crisis del liderazgo revolucionario. Nadie quiere ir hacia el socialismo. Sí. Todos buscan, Porque la todos crisis del esquivan. capitalismo es una oportunidad para poder avanzar, para poder construir el socialismo. Pero varias veces no. ha dicho Saturno y nosotros no le hemos parado lo suficiente. Sí. Teníamos un adivino y no lo sabíamos. Teníamos un adivino. Es la crisis del capitalismo, es la crisis de la humanidad. ¿Cierto? Saturno lo ha dicho. Es la crisis civilizatoria. Es la crisis civilizatoria, no, de la humanidad más que civilización. Es la especie. Dice Saturno, él lo explicará. Mire, pero llega, ahorita que estamos en el introito, es que llega de Mérida la siguiente noticia. En las paredes de Mérida se lee lo siguiente: no hay peor traidor a la patria que el bachaquero. En spray. Debe ser en spray. Y eso no sale de una persona que lo pone. Sí. Eso es una orientación política oficialista del gobierno. Y es fascismo puro. Quien puso eso ahí y quien está impulsando esa consigna es fascista.
no hay duda. Ojalá rectifiquen, que sea inconsciente que están haciendo eso. El bachaquero, el bachaco es pueblo conducido a eso por las políticas fallidas del gobierno. Dígalo ahí. Adiestrado, diría yo, Va a hablar para Saturno. eso. Claro, es que es así. Pues, ¿quiénes son los que han estimulado la conciencia, que han estimulado y la han elevado a la N? El mismo gobierno, a través del facilismo, a través no nada más del DACASO, sino de darle todo a una masa sin exigirle nada a cambio, sin elevar su nivel de conciencia ni estimularle los valores de una sociedad distinta al egoísta, a la capitalista. Sí. Ahí estaba el audio de Chávez que parece sacado de otro tema, pero habla del grave problema de lo que históricamente fue el sujeto revolucionario, que era la clase obrera. Y Chávez decía, lo peor que le hicieron a la clase obrera es inocularle el egoísmo, la cultura capitalista, y transformaron a la clase obrera, sujeto de la revolución, en una clase que defiende el sistema. O sea, la destruyeron como clase, dice primero. Pero no solo lo defiende, es que el líder sindical funciona como un capitalista, vendiendo una mercancía en el mercado. O sea, uno de sus trabajadores, los trabajadores que representa. Que es la fuerza de trabajo. Claro. Es así. Negociándola, dame más, dame menos. Y si consigue vender más, más o menos, si la consigue vender más cara, es mejor sindicalista. Sí. Y forzando un poco lo que dice Saturno, Saturno diría que el sindicalista es un bachaquero de la fuerza de trabajo. Sí. La compra barata y la vende cara. Ese es su negocio. Sí, dale, pues. Bueno, vamos entonces a arrancar con el texto rojo de hoy. Texto subversivo que hemos intitulado Sin vanguardia, la humanidad se suicida. Las revoluciones han caído de nuevo en el capitalismo. El capitalismo se ha restaurado. No es posible despachar este hecho con anécdotas, que si Stalin era malo, que a Mao se le fundió la entendedera, que si Gorbachev entregó, o, lo que es peor, insistir en que China es socialista y que Moscú es leninista. El problema es más complejo. Parece ser que el sistema capitalista tiene mecanismos de autocontrol capaces de anular las perturbaciones, los cambios profundos. El capitalismo tiene su propia homeostasis, y mientras esto no se estudie, no se podrá fracturar. Estará funcionando, protegiendo al sistema. Fíjate, lo primero que hay que decir, chicos, es sentarse. Debían de sentarse unos pensadores por allá en algún país, debían de sentarse y decir, señores, el socialismo ha fracasado siempre. ¿Por qué? ¿Por qué el socialismo, que ha debido de ser la solución a todo este lío de la humanidad que está cantado y dicho? Todos estamos de acuerdo que el mundo de la humanidad está en peligro. Que la humanidad está en peligro y el problema ecológico. Por ahí salieron unos camarógrafos o cineastas, se fueron para el norte a filmar un glaciar que se estaba moviendo como un río de hielo, pero inmenso, ¿no? Derritiéndose. Lo filman así, ya, así derechito. En vivo, ¿sabes? En vivo, y suena, es impresionante, eso está por ahí en internet. Cruje. Bueno, a California le queda agua para un año solamente. Sí, exactamente. Todo ese tipo de cosas. El huerto de Estados Unidos. La naranja de California. Todo eso, y el socialismo no triunfa. Cuando nosotros vamos a revisar, eso era una palabra antes, anatema, revisionista, hay que revisar eso. Algo tiene el capitalismo que no estamos descubriendo qué es. Nosotros hacemos una proposición. Pero ya hay quien lo ha descubierto. Hay suficiente material. Ya hay. O sea, la Revolución Cubana es un ejemplo de eso, el mismo Chávez. Hay suficiente material y experiencia y prédica y ejemplos, sí. Y ejemplos para saber qué es lo que está pasando. Pero primero tú tienes que tener el coraje de decir, mira, señor, fracasamos, para que salgan los gallos capados y los otros, oye, este está con el enemigo, porque parece ser que hay que caerse a mentiras, ¿verdad? En autoengañarse para poder ser revolucionario o estar con un gobierno. Hay que estar con el coro de todo. Bueno, imagínate tú que este gobierno nunca se ha equivocado, chicos. Sí, ¿no? Y para ese engorilamiento de que el socialismo se desarrolla en Sudamérica y que todos esos países, no, eso es la socialdemocracia lo que se está desarrollando. No, pero fíjate, tú, este gobierno todo es un triunfo, va a ser unas primarias, 4 millones, una cosa histórica, ¿verdad? El dólar, no, nosotros vamos ganando la guerra económica en 2 meses, damos de todo.
El rey desnudo. Nunca se equivoca. Qué raro eso, chicos. Sí. No, Y después hay algo que es antirrevolucionario, es que no hay nadie en el gobierno que diga nada, que asome ni siquiera al menos alguna crítica de gente que hay revolucionaria ahí, pero no dicen nada. Pero es más. José Vicente asomó la otra vez en lo que tú dijiste. Sí, cuando se lo dijo a Maduro. Pero hay algo peor. No hacen una crítica y enfilan sus baterías contra los que hacen la crítica. Claro. Pero lo peor no es que la enfilen, sino que no responden ninguna idea ni nada, sino atacar a la persona. Y no sé qué, seguro anda. Y son adivinos esos que escriben. Seguro tú tienes dólares. Seguro que te perdiste tu beca. Tu beca y que no sé qué. ¿Qué saben ellos Hay de que cómo es la recordar vida? entonces lo que decía Simón Rodríguez, que los más importantes valores de la sociedad y de la vida surgen de la crítica. Claro. Pero entonces, fíjate, no es una crítica, sino un ataque personal. Pero además un ataque personal de imaginación. Seguro tú tienes una cuenta. Yo creo. Y volvemos a aquello que plantea Saturno al comienzo y a lo que dice la columna, al papel de la vanguardia, al ejemplo que tiene el deber de dar la vanguardia y defender su posición, si es que tiene una posición, No la tiene. sino que ataca a los portadores de la crítica. Pero lo que es peor, ya intelectual, es una mala palabra. Sí, experto. Hablan de experto así como con desprecio. Sabiondo, estudio, ¿verdad? Vértigo, qué pena cómo se va a ver esto dentro de unos años. No, es ya feo. se está viendo, si tú le mucha dices pena. Intelectual, estudioso, sabiondo, es malo. Esos son los valores del capitalismo. O sea, los valores es la ignorancia. Valores del capitalismo. Y además no son honestos, porque deberían, por ejemplo, el premio Libertador al Pensamiento Crítico lo deberían cerrar, porque entonces están un año hablando expertos, sabiondo, los intelectuales no sirven para nada, sino andan con una masa o no viven en un consejo comunal, pero después viene Atilio Borón y el otro y Marta Hanecker y entonces, ay, qué buenos los intelectuales, la tarea intelectual es lo más importante y entregan un premio que fundó Chávez, que sí creía en el estudio. ¿No? Y no hicieron un congreso de intelectuales y tal chinchurro que quedó por ahí en nada. Claro. No son para salvar la... No son ni honestos. Bueno, pero no llegaron, chicos, una gente a decir que la ciencia de batas blancas era mala. Pues. Sí. Eso es lo mismo que están dirigiendo. Arreaza. Dale, ve. Bueno, lo único cierto de esto es que todas las revoluciones han triunfado porque tienen una vanguardia, y todas las revoluciones también han caído porque se le muere el líder vanguardia y la vanguardia se ha ido se ha deslizado hacia la derecha y caen. O arruga sola la vanguardia. O arruga sola. O la vanguardia no ha cumplido su papel, que es dejar o crear condiciones para poder diluirse. O sea que no se puede arrugar si no asume. No, porque extravía la teoría. Porque fíjate, tú deja de estudiar. Llega la vanguardia, asume el poder, establece la conexión en el inconsciente con la masa y debe usar eso para elevar la masa a que ya no necesite vanguardia. Claro. Pero no lo ha hecho. Entonces, fíjate tú, Chávez, pues sin ir muy lejos, tú ves a Chávez, ¿verdad? Y figúrate a Chávez en un aló presidente, y figúrate estos gaznápiros en un contacto, son otra cosa. Sí. No formaron. Claro, el pueblo va al paso de la vanguardia. Cuando se muere Chávez y la vanguardia se desliza, el pueblo se desliza más adelante. Y se decreta el sálvese quien pueda. Y ahora están atacando al pueblo y dice que son bachaqueros. Sí, el bachaquero es producto de una vanguardia que lo... Tiro 3. Sí, el Che creo que es en el socialismo del hombre en Cuba, que dice que el ejemplo es poderosísimo en una revolución, tanto los buenos ejemplos como los malos ejemplos, porque son muy contagiosos. Claro, el ejemplo de la vanguardia estoy hablando. Claro, si tú tienes ese derroche, ¿verdad? Entonces aparece, el que lee el periódico ya dice, oye, pero ¿qué está pasando? Lee así, se le garantizan los dólares a los empresarios. ¿Qué es eso? Va a seguir por ahí. ¿Hasta cuándo? Ya, ¿hasta cuándo le está dando los dólares a ellos? Se lo están agarrando. ¿Ah? Sí, voy a hacer un inciso. Ayer salió una declaración del PCB, del Partido Comunista de Venezuela. Leí una partecita de la noticia, pero el título era le recomendamos al presidente Maduro que no vaya al acto de fe de cámaras, pero que sí dialogue. Nada, eso no puede ser un partido comunista. Dele. Intentemos averiguar cuál es el mecanismo de control del capitalismo que le permite permanecer y dónde están las fallas de las revoluciones que no consiguen su objetivo. La primera enseñanza en estos siglos de lucha es que la revolución es un proceso que se escenifica fundamentalmente en el inconsciente.
en el alma colectiva, en la espiritualidad. Y entonces ahí nos dice idealista. Ajá. Claro, casi que nos dice revisionista. Oh, qué miedo. Nos tiraron ¿cómo es que decía el Che? El ladrillo del manual nos lo pegaron por el pecho. Claro que es así. Y además es marxismo. Sí. Marx dice, y la revolución es un hecho de conciencia. Es un hecho de conciencia. No, la conciencia prefigurando al hombre nuevo. Lo que pasa que ese para los dogmáticos es el joven Marx, no es el Marx maduro del Capital. No, de Maduro del Capital, no, del manual, del manual de la Unión Soviética. Entonces tú tienes a PDVSA, propiedad social, ajá, y mentalidad capitalista. Ahí está Eulogio entregando la faja. Sí. Entonces, ¿cómo es? Si Y entregándoselo unos limpios. si es suficiente lo material, la propiedad social, para producir la conciencia, porque en PDVSA no son socialistas. Ahora. Sí, Bueno, sí. está más complicado, ¿verdad? Sí, pero ahí nosotros nos metemos en eso, de avance. Las batallas en el alma son simples, básicas, pero intensas y decisivas. De ellas depende la conducta, la revolución. Porque ahí llega, mira, es básica, llega el Che Guevara en un brete que tiene una dificultad. Una señora le manda una carta y le pregunta, yo me llamo no sé qué cosa Guevara, ¿será que somos familia? Él le responde, ahí está la esencia de la revolución. Si vibras de indignación frente a la injusticia, si tiemblas, somos familia. Es decir, somos compañeros, sí. Es la pelea del amor y del odio. Uh-huh. ¿Entiendes cómo es? Lo básico. La primera pregunta es eso, bueno, tú estás pero realmente, pues tú te agarras el Papa Bergoglio, ¿no? Que los pobres van y andan por ahí en un avión de Alitalia, ¿no? Sí. Y apoyando a socialdemocracia y tratando de parar la rebelión de estos pueblos de la América. Entonces Sí. ese no está con los pobres. Sí. Con los pobres estaba Martí, y estaba Francisco de Asís, no Francisco de Sales. No Francisco Chinchurrio tampoco. Chinchurrio tampoco. Este es Bergoglio, el hombre de la dictadura argentina, el papa Nazi, el papa nazi este, por más que quieren maquillar su pasado, es ese mismo. La revolución debe plantear quizá la batalla más esencial que se puede dar en la humanidad, el choque entre el egoísmo y el amor, entre lo individual enfrentado a lo colectivo, Eros contra Tánatos. Cuando lo anterior se hace política, es la lucha por los humildes, los despojados, por la humanidad toda. Por eso es que es necesario la propiedad social de los medios de producción administrado por el Estado, que es la administración de la sociedad. Decía el Che, fíjate tú, qué interesante, las cooperativas son contrarrevolucionarias, porque tarde o temprano los intereses de la cooperativa se enfrentan a los intereses de la sociedad toda. Porque van a reproducir el egoísmo, Y tarde o así, temprano. y así es la comuna, ¿Sí? de manera aislada, tarde o temprano se enfrenta con sus intereses con Sí. los intereses de la sociedad, De manera aislada como fueron concebidas. como fueron concebidas. Y sin una planificación central donde el Estado sea el factor determinante en la producción y en la distribución de esos bienes que son De toda la socialmente cultura. producidos, valga la redundancia. Sí. Ya dijimos que la batalla es en el inconsciente. Es allí que se efectúa la operación de restauración. Es donde se pierde el socialismo. El egoísmo, allí anclado, impregna todas las demás acciones de la revolución y las atenúa. Estas conservan su forma, pero en el fondo no se ataca al núcleo egoísta que permanece intacto, Pero agazapado. fíjate tú, si la batalla decisiva no es en el inconsciente, entonces no es posible la revolución. Ponte tú a pensar. Si la mente, el alma no avanza más allá de la realidad económica, entonces tú no puedes modificar la realidad económica. Exacto. Si eso no es así, entonces lo que hay que hacer es sentarse a esperar y a elevar las fuerzas productivas en manos de los capitalistas para que un día eso explote. Y irse a vivir a Alemania, por ejemplo. Lo malo es que la humanidad se va a extinguir antes. Claro, no, pero fíjate tú, porque en Estados Unidos, Alemania, Francia, no se da la Inglaterra. revolución. La revolución se da en países donde el control de la clase dominante es más laxo, El eslabón más débil. el eslabón más débil en la dominación, Sí. en la dominación psíquica. Entonces produce a Lenin, al otro. ¿Entiendes cómo es? Sí. Y la masa puede dar el salto.
Entonces, eso no es pendejera, de que no, mire, esos son idealistas. No, si tú no eres así, no puedes ser revolucionario. Ni Porque chavista. lo más que puede llegar es a un buen economicista. Que era lo que planteaba Elche, es un buen sistema económico sin una moral comunista. De distribución. Sin una moral comunista no me interesa. No me decía interesa. ¿Y qué es lo que dice Bueno, Chávez? Elche era de los primeros atacados por toda esta gente, por todos estos dogmáticos que le tiraron ladrillazo duro y parejo durante décadas. Y Fidel, el Partido Comunista Cubano, llega y lo tilda, y la Internacional y todo eso, de aventurero, que se tira una guerra sin estar en las condiciones objetivas económicas y tal y tal. Sí. Menos mal que el Partido Comunista, qué decirlo, el Partido Comunista de Cuba, Rectificó. no, un partido con una personalidad rechísima. Blas Roca, Marinelo, el otro, dijeron, no, chico, el jefe es este muchacho, 30 años. Fidel. Fidel. La batalla en el inconsciente colectivo se manifiesta en la lucha entre la vanguardia y el resto de la sociedad. La vanguardia establece canales hacia el inconsciente colectivo, dando batalla allí adentro, sustituyendo los valores del egoísmo. La vanguardia debe representar el amor en lucha contra el egoísmo, dentro de ella misma y dentro del resto de la sociedad. Se comprende que la vanguardia influye en el resto de la sociedad con su prédica, con su ejemplo y con sus acciones. Todo forma un complejo. Si una falla, todo se derrumba. La pérdida de una revolución es precedida por la pérdida de la vanguardia. Esta no pudo derrotar al capitalismo dentro de ella. Se dejó seducir y sucumbe. Es muy importante y necesaria una vanguardia que sea consciente y predique con el ejemplo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que si salimos derrotados de esta, le van a echar la culpa al pueblo y a los bachaqueros y la vanguardia que dirigió esta derrota. Y al socialismo, a la idea del socialismo. Lo cual es peor. Claro, la vanguardia tiene que tener eso, la vanguardia revolucionaria estamos hablando, sí. Lo otro es dirección, impuesta ahí, fachada del capitalismo. Sí, comando electoral. Comando electoral, pero la vanguardia es cuando establece esa conexión y es fiel a esa conexión. Pero esa conexión la estableció Carlos Andrés, Rómulo Betancourt, la establecen, engañan a la masa. Sí. Entonces, después él dice, 3 millones de no sé qué, una cosa histórica. No, pana, la romería blanca y los mítines de aquella gente lo fotografiaban o los camarógrafos iban en helicóptero y pasaba el helicóptero, aquello era un gentío, masa engañada por la vanguardia o por quien estableció la conexión y no fue fiel. Eso es así. La humanidad, la especie humana, debe tener mecanismos para zafarse del destino que le plantea el capitalismo. Ya sabemos que el socialismo es la solución a la encrucijada que vive la humanidad. Esto lo reconocen las mentes más brillantes del planeta, que no defienden al capitalismo, al contrario, lo acusan. La humanidad, los pueblos, deben parir las vanguardias indispensables para su salvación. ¡Juegue! Cero. Bueno, oligarquía sucia, hedionda, maloliente, no nos engaña con tu socialismo, con tu chavismo, con tu humanismo, con tus papas, rata, con tus novelas, ¡fuera! La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblad, viva la libertad.